Buenas noches, mi nombre es Gloria Huachaquiño y en esta oportunidad voy a exponer sobre el trabajo de investigación explorando la inflación económica en el Perú. Eh, la inflación económica en el Perú en el año de 1985 al 2023. El motivo de elección se debe a que el Perú a lo largo de los años ha sufrido variaciones en cuanto a su economía a causa de la inflación. Por un lado, la inflación es uno de los factores de los fenómenos económicos más importantes que afecta a la actividad productiva del país. Su origen se remonta desde que apareció el dinero y desde entonces ha venido ocasionando variaciones en la economía, teniendo como efecto más nocivo la pérdida del poder adquisitivo, ¿no? Por consiguiente, la disminución de ingresos económicos de las familias y también tergiversa los precios relativos, lo cual conlleva una asignación ineficiente de estos, ocasionando una especulación de precios. Por otro lado, considero de vital importancia analizar las variables que ocasionan este fenómeno y su evolución que repercute en el desarrollo de un país. Hablar de inflación es hablar de un aumento sostenido en el nivel general de los precios, ¿no? Si bien analizamos desde un punto de vista de dinero, la inflación hace que el dinero valga menos, a lo cual sería su depreciación, ya que a mayor inflación, menos bienes y servicios podemos consumir, ¿no? Con la misma cantidad de dinero. Para el bolsillo del ciudadano significa la pérdida del poder adquisitivo. Por el contrario, cuando se ve o se observa una caída generalizada de los precios de manera continua, estaríamos hablando ante una deflación. Las características de la inflación es el exceso de demanda producida por la cantidad de dinero en circulación, el aumento del coste de producción como consecuencia del incremento de los precios de las materias primas, el incremento del impuesto a la precariedad económica y también el aumento de la oferta monetaria, ¿no? En cuanto a tipos de inflación, vamos a ver lo que es la hiperinflación, ¿no? En caso de hiperinflación, es una subida muy elevada de precios. Si bien no existe un valor preciso para determinar que se ha entrado en una hiperinflación, se suele utilizar como referencia la cifra establecida por el economista Philip, que manifiesta que en un 50% mensual ya estaríamos hablando de una hiperinflación, ¿no? Los procesos hiperinflacionarios suelen provocar en los ciudadanos cambios de comportamientos cotidianos o habituales, ¿no? Para proteger la inflación y también desencadenan grandes crisis económicas. Los factores que pueden influir una inflación podemos mencionar como ejemplo en el año 2020, hace poquito, ¿no? Por ejemplo, influyeron de acuerdo al elevado precio internacional del petróleo y también los insumos alimenticios como el trigo y el maíz, ¿no? Que tuvo un impacto fuerte, significativo en la inflación doméstica, alcanzando el 6,8% interanual en marzo. Casi 4 puntos porcentuales por encima del límite superior de rango meta de inflación que establece el Banco Central de Reserva. Eh, Mencionemos que el Banco Central de Reserva indica, ¿no? De un margen porcentual de entre 1 a 3%. Entre los factores externos también podemos decir, ¿no? Que destaca la rápida recuperación global de la demanda, problemas logísticos, condiciones climáticas adversas. Asimismo, también tuvo como consecuencia, ¿no? La invasión rusa a Ucrania, ¿no? Además, contribuyeron factores internos como la incertidumbre política, el deterioro de la confianza en la economía y la mayor conflictividad social. Frente a este contexto, el Banco Central de Reserva continúa haciendo los ajustes de política monetaria para moderar el impacto sobre la inflación y sus expectativas. Actualmente se encuentra en un 3,5%. Las consecuencias que trae la inflación es la subida de los precios que provoca que la gente consuma anticipadamente, ¿no? Con el dinero que circula. Es decir, bien recordamos, ¿no? En época de pandemia la gente empezaba a comprar exageradamente algunos productos, lo cual esos productos a mayor demanda tenían mayor alza de precio.
También asimismo el poder adquisitivo, ¿no? La pérdida de poder adquisitivo, cuando los precios suben más que los salarios, la disminución del ahorro, no se puede ahorrar en épocas de inflacionarias, ¿no? Ya que el dinero no alcanza ni para cubrir las necesidades básicas. Asimismo, se agudiza la pobreza debido al efecto devastador que ocasiona en las familias de bajos recursos económicos, ¿no? Se originan los conflictos sociales, el incremento de inseguridad ciudadana y la proliferación de bandas criminales organizadas. En cuanto a teorías económicas más relevantes, podemos mencionar que es la teoría de la curva de Philip. Esta teoría es empleada en el marco para analizar dinámicas de inflación, parte del principio del dinero en circulación y el efecto real que causa sobre la economía en un corto y largo plazo, ¿no? Como ahí ven los datos referenciales, en corto plazo y a largo plazo, ¿no? Nos permite evaluar cuáles han sido las, las diferencias porcentuales. En cuanto a tendencia histórica de inflación, podemos mencionar, ¿no? Entre el periodo de 1985 a 1990, se experimentó una hiperinflación más grande en la historia de América Latina, ¿no? Debido a que el gobierno en turno tomó ciertas medidas que no estaban de acorde a ese entonces, ¿no? Por ejemplo, tuvo un control de precios, los subsidios estatales otorgados a empresas como trabajadores, ¿no? Para fomentar supuestamente la inversión. También los ahorros en dólares MUC, apareció el dólar MUC, la creación de trabajo o de empleo a través de programas sociales, asimismo, la decisión que tuvo, ¿no? De destinar el 10% del valor de las exportaciones para el pago de la deuda externa. Esta decisión hizo que el Fondo Monetario Internacional declarara ilegible al Perú en futuros empréstitos, lo cual dañó gravemente al país, ¿no? Eh, Asimismo, el intento frustrado por estatizar la banca y la emisión inorgánica acelerada de la crisis, ¿no? Social y el descalabro económico del país, generando una hiperinflación. Los efectos de esta política económica, por falta de reinversión, la fuga de capitales, la evasión tributaria, el desempleo, la escasez y la disminución de poder adquisitivo, marcaron una situación económica muy grave en el país. Los factores que contribuyeron a la inflación del país fueron, ¿no? Los principales factores fue el estallido social, las anomalías climáticas, sobre la capacidad del consumo de la inversión del sector privado y el conjunto de que representa, ¿no? El 86% del PBI, demasiado dinero en circulación, más demanda contra menos oferta, aumento en el valor de las materias primas, prácticas financieras para resistir la inflación. En cuanto a relación por ejemplo, ahí podemos observar, ¿no? Los paquetazos de un día para otro, ¿no? Subían los precios de manera exorbitante. La relación existente entre inflación y el crecimiento económico y desempleo, podemos ver ahí en los cuadros que la tasa de desempleo en 1987 estaba en un 4,8% y baja y luego se va incrementando en el año de 1989 y en el año de 1990 llega a 8,3%, ¿no? La tasa de pobreza de igual manera va en escala en el año de 1991 en 51,1%, lo que origina, ¿no? Que la pobreza, ¿no? La pobreza extrema. Para el año 2019 y el 2022, se dice que 2,7 millones de nuevos pobres aparecieron, ¿no? Entre esos años. Solamente en Lima Metropolitana el 57%, que equivale a 1,5 millones de nuevos pobres. Pasaron su condición económica de, de medios bajos a pobres, ¿no? Asimismo, la inflación económica en tiempos de COVID, tenemos acá un cuadro comparativo. eh, el Perú mantiene, ¿no? Es la inflación más baja del continente en comparación a 12 meses en porcentaje, ¿no? Tenemos el caso de Brasil, México, Chile, Colombia y Perú,
está en un 3,81%. Si se quiere ver, estamos casi en el rango menor bajo que todos los países. Asimismo, la variación mensual del índice de precios al consumidor en Lima Metropolitana, y se tiene el cuadro, de que la variación anual ha sido de 5,04% entre el año del 2022 al 2023. Lo que genera la pobreza y desigualdad, ¿no? En el año del 2004 al 2022 ha ido en bajada, ¿no? Menos pobreza y menos desigualdad, aparentemente. Lo que se agudiza otra vez en el año 2020 a 21, en periodo post pandemia, ¿no? Hay que recordar que en esta época fue una crisis a nivel mundial debido a la COVID-19, ¿no? Que muchas empresas cerraron y por ende hubo desempleo, a lo cual las empresas tuvieron que reinventarse, cambiar de rubros y las trabajadores también, de igual manera, ¿no? Reinventarse y de un empleo formal pasar a un empleo informal, lo que no contribuye al desarrollo de un país. Bueno, en conclusiones y recomendaciones podemos manifestar que, la economía de nuestro país se ve afectado debido a que nuestro país es mayormente importador, es decir, la mayoría de los productos que consumimos provienen de afuera, ¿no? Lo que significa que si nuestros socios comerciales sufren inflación, nos va a afectar de manera directa con el alza de precios. Asimismo, para solucionar la economía inflacionaria, son necesarias medidas económicas y políticas, así como evitar un exceso de dinero en circulación y contener el aumento de costos de producción, ¿no? Las medidas correctivas deben ser tomadas a tiempo a fin de evitar que la economía se vuelva negativa. En cuanto a recomendaciones, podemos decir, ¿no?, que se debe continuar con la independencia del BCR, ya que esta entidad va a preservar siempre la estabilidad monetaria. Asimismo, la estabilidad política de un gobierno democrático, transparente y sin corrupción es importante, porque debido a ello va a generar confianza en los nuevos inversionistas. No va a haber fuga de capitales. Asimismo, el gobierno debe alentar la inversión pública y privada, fiscalizada siempre y cuando para generar un empleo formal. Como ya había mencionado antes, ¿no? En tiempos de pandemia, muchas personas se quedaron sin trabajo, por lo cual no han vuelto a la actualidad a recuperar ese trabajo formal que tenían, ¿no? Todavía hay un gran porcentaje de empleados informales que no contribuyen este, a la economía del país porque no están tributando, ¿no? Bueno, eso sería todo. Muchas gracias.